Muy buenos días, tardes o noches. Aquí vamos a ver lo que sería la parte de los temas de la semana. Presentamos Álvarez Quiñones Eric Avelino, su servidor Pérez García Samuel, Roa Pérez Jorge David y Robledo Flores Aric Oswaldo del grupo 9RM2. Para el primer tema vamos a explicar lo que sería la representación de números sin signo y con signo. Bueno, en los sistemas digitales y en computación utilizan dos formatos principales para almacenar y procesar esos números enteros. Sin signo, que quiere decir que solo hay positivos y cero. O con signo, que son números positivos, números negativos y un cero. Ojo, dato curioso, dentro de esta parte sí existe lo que sería el cero positivo y el cero negativo. Más adelante voy a mostrar una tabla de más o menos cómo se puede representar. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre números sin signo y con signo? Bueno, para la lógica de la electrónica utilizan los números binarios, o sea, 0 y 1, está encendido o está apagado, para demostrar que hay energía. Pero el problema es que esos números binarios no tienen signo tal cual. Naturalmente no hay un signo. Pero ¿qué pasa si quiero representar un número negativo en vez de un número positivo? Bueno, en este caso existe una especie de método aritmético, el cual se le llama por complemento. O algunos utilizan el representar con un 0 o con un 1, dependiendo si es positivo o negativo. Bueno, un ejemplo de eso podría ser el 5. Normalmente el número 5 lo representamos con 0101. Recuerden, el valor de la derecha es el valor menos significativo. El valor de la izquierda es el número más significativo. En este caso, tenemos un 1, como hay un 0 se salta a un 4, y 4 más 1 pues dan 5, ¿no? Pero quiero representar ese 5 número en forma negativa. Hay dos opciones. La primera, la que utilizan de manera directa para el símbolo binario con signo y magnitud, es en vez de agregar el 0 que tiene en el bit más significativo, le ponen un 1, y eso demuestra que sería un menos 5. Se sustituye un 0 por un 1 para representar el número negativo. Pero ¿qué pasa si yo lo quiero hacer por complemento a 1? Bueno, el complemento a 1 nos da a entender que si nuestro menos 5 abarca todo lo que sería el complemento de todos los bits enteros, o sea, hace un 15, se le hace la resta de 15 menos 5, da 10. Por lo tanto, para representar un menos 5 a número binario, usando el método del complemento a 1, simple y sencillamente restamos la máxima cantidad de números o de dígitos que se puedan almacenar dentro del número binario con el número negativo, lo cual nos da un resultado de 10. En este caso, podemos ver dentro de la presentación que usando el complemento A1 podemos representar el menos 5 como 1, 0, 1, 0. Pero, ¿por qué sucede? Recuerden, tenemos de 4 bits un total de 15 unidades, de las cuales solamente quiero representar el menos 5. Por lo tanto, es recomendable acá que utilicen lo que sería nada más y nada menos el restar ese número alto con el número más bajo. O sea, haces un complemento. ¿Cuál es el complemento de 15? Si tenemos menos 5, pues el 10. Es como una rebanada de pastel. Imaginen que tengan una rebanada de pastel, el cual representa ese 15. Yo quiero quitarle 5. Le quito el 5. ¿Y qué me queda? Un 10, ¿no? Bueno, es lo que estamos haciendo para representar los números en forma binaria. Más adelante, los dejaré con mis compañeros para que expliquen los siguientes temas. Buenos días, buenas tardes. Ahora yo voy a presentar lo que es la parte de
punto fijo. El punto fijo es cuando nosotros queremos realizar alguna operación en binario, normalmente lo hacíamos con números enteros, manejando lo que es un tamaño de 16 bits. Pero cuando nosotros requerimos de alguna operación con punto decimal, como es en este caso, esta es una operación en números enteros, podemos manejar lo que son puntos decimales. Entonces tenemos una suma de 8 con un punto y 75 décimas. Y lo podemos sumar con igual otro número con decimales y esto nos va a dar un resultado de 2 entero. También en el caso de las restas tenemos el mismo caso. Podemos hacer un números enteros con decimales y nos va a entregar un número entero con decimales. Y también se puede para la parte de la multiplicación y división, como lo tenemos aquí en esta parte. Bueno, aquí nosotros cuando realizamos este tipo de operaciones, nosotros vamos a contar con lo que es un punto decimal. En este caso, nuestro punto decimal, voy a ver si puedo, ok, se encuentra aquí. Aquí contamos con nuestro punto decimal. Pero si nosotros nos damos cuenta, nuestra operación puede funcionar sin este punto decimal. ¿Cómo es eso? Si nosotros en lugar de tener 8.75 más 3.25, podemos tener una operación que sea 875 más 325. Cuando nosotros trabajamos en decimales, pues nosotros sabemos que esto es diferente a esto. ¿Por qué? Porque nuestras unidades nos lo marcan así. Pero a la hora de hacer la suma, si nosotros realizamos la suma, tenemos que esto va a ser igual a esto. Entonces, esta operación, aunque sea semejante, la única diferencia es que en ese contamos con punto decimal, por lo que nuestras unidades son más pequeñas, y en este al no contar con el punto decimal, nuestras unidades son mayores. Pero la operación se realiza de la misma manera, sin tomar en cuenta el punto decimal. En la parte de la suma, de la resta, tenemos el mismo caso. Podemos nosotros realizar la operación sin tener en cuenta el punto decimal. En donde sí cambia es en la parte de la multiplicación, porque recordemos que tenemos que hacer multiplicaciones cruzadas, por así decirlo, entonces el punto decimal sí va a afectar a nuestro resultado. Pero para el caso de la suma y la resta, vamos a tener que, podemos realizar la misma operación sin el punto decimal. Bueno, cuando trabajamos en binario, podemos aplicar la misma lógica. ¿Cómo es esto? Aquí en vez de nosotros tener ahora un dato de 16 bits, lo que vamos a hacer es trabajar en 4 por 4, como aquí lo tenemos. ¿Qué quiere decir que es 4.4? Bueno, que vamos a tener 4 bits de datos del lado derecho y 4 bits de datos del lado izquierdo. Del lado derecho vamos a tener lo que son las decimales, que estas van a ir de -1 hasta -3, por lo que va a ser descendente el, el aumento, por así decirlo. Y del lado izquierdo vamos a tener del 1 al 8, que va a ser recordemos que es base 2, entonces va a ser de 2 a la 0 hasta 2 a la 3. Y aquí el aumento va a ser positivo. Igual aquí tenemos base 2, pero aquí de -1 a -3. Y en esta parte del centro, esta parte es lo que nosotros vamos a llamar el punto fijo. ¿Por qué es el punto fijo? Porque no importa cuántos bits, cuánto, cuántos bits tengamos acá y cuántos bits tengamos acá, me refiero a la combinación, este punto siempre va a estar aquí. Este punto en binario lo podemos tener como si fuera imaginario,
porque evidentemente en el programa nosotros no podemos ponerle un punto decimal, porque eso nos arrojaría error o pensaría que es otro dato. Entonces nosotros tenemos que imaginar que este punto está aquí cuando realicemos nuestras operaciones. Por eso es punto fijo, porque este punto jamás se va a mover. ¿Y cómo podemos hacer para sacar las décimas? Bueno, sacar nuestro número con décimas en bits. Pues muy sencillamente, primero vamos a tener en esta parte lo que son los números enteros. Primero vamos a sacar lo que es el número entero 8. El 8 le corresponde al bit 4, que es en base 2 a 3. Entonces nuestro dato sería 1000. Y ahora vamos a ir a la parte de las décimas que tenemos que es el 75. El 75 le correspondería el bit 1 y el bit 2. ¿Por qué? Porque tenemos que es en base 2 menos 1 y base 2 menos 2, tenemos el punto 5 y el punto 25. Si sumamos esos dos, tenemos como resultado el punto 75, por lo que nuestro dato sería 1100, ya que estas décimas no las ocupamos. Bueno, ya que entendemos cómo es que podemos pasar un número decimal con punto decimal a bit con punto fijo, lo que haremos es hacer unas operaciones de ejemplo. Recordando que debemos de siempre tener esta tablita porque esa es la que nos va a ayudar al momento de hacer nuestras operaciones. Ok, como ya habíamos visto, ya habíamos hecho el de 8.75 y teníamos que es 1000, 1100. Y para el caso del 3 es 0011 y el punto 25 es 0100. Lo podemos corroborar con esta tablita. El 1 y el 2 nos da como resultado el 3. Y como aquí solo tenemos el punto 25, solo requerimos del bit 2 de este lado. Esta separación yo la dejé para ejemplificar lo que es el punto fijo. Aquí imaginemos que tenemos un punto fijo o un punto decimal, como lo quieran ver, para hacer las operaciones que sea más cómodo para la vista entender esa separación del entero con la décima. Pero al momento de hacer la operación, aquí lo tendremos que desaparecer, entonces imaginariamente lo tenemos aquí. Y como les había comentado, cuando hacemos una operación con decimal, en la parte de la suma y la resta, podemos hacer la operación sin tomar en cuenta el punto decimal o el punto fijo en el caso de los bits. ¿Por qué? Porque nosotros realizamos esta operación matemática como si fuera los 16 bits de un solo dato. Entonces realizamos la suma en binario, tenemos que 0 con 0 es 0, 0 con 0 es 0, 1 con 1 nos va a dar 0 y acarreamos el 1, lo tenemos aquí, 1 con 1 es 0, acarreamos el 1, 1 con 1 0, acarreamos el 1, 1 con 1 0, acarreamos el 1, 0 con 0 0, el 1 que acarreamos nos da 1 y 1 con 1 es igual a 1 con 0 es igual a 1. Y vamos a tener que este es el bit 11000000. Y si nosotros queremos ver en binario, con punto fijo, entonces tenemos que es 1, 1, 0, 0, punto fijo, 0, 0, 0, 0. Este bit de números enteros le corresponde al 8 y al 4. Si nosotros lo tenemos, nos da que es 12. Como no tenemos ningún dato adicional de este lado, tenemos que es 0. Entonces, el resultado es 12.0. Y aquí, de igual manera, tenemos que es 12 y sin nada. Entonces, así es la manera con la que podemos nosotros realizar operaciones matemáticas con punto fijo. Ahora, si aún no nos quedó claro, lo podemos hacer ahora con una resta. Primero lo que tendremos que hacer es pasar nuestro dato de decimal a binario. Y en el caso de la resta, lo que vamos a utilizar es el complemento a 1. Este complemento lo que vamos a hacer es que una vez que tengamos este dato, el dato únicamente en, en absoluto, que es 2, el bit 2, y 875 es 11100. Lo que vamos a sacar es sacarle el complemento, que en este caso el complemento lo tenemos aquí abajo. El complemento es 1101.
punto fijo, 0001. Y a este le vamos a agregar el complemento recordando que es 1. Tenemos que aquí, vamos a ponerlo aquí para no confundirlos. Aquí le vamos a agregar el 1, entonces 1 con 1, 0. Acarreamos el 1 y 1 con 0 es 1. Y todo lo demás queda aquí porque no tenemos nada que acarrear. De esta manera obtenemos que el complemento de menos 2.875 es 11010010. Y ahora realizamos la operación matemática. Esta operación la vamos a realizar como suma y vamos a tener, aquí ya no tenemos el espacio para imaginarnos el punto fijo, entonces nosotros tenemos que imaginariamente observar. Tenemos que es el 01011100. Eso le corresponde a la parte del 5.75, que lo tenemos aquí. Y aquí vamos a sumarle el complemento, no vamos a sumarle la parte de la resta, no vamos a realizar la parte de la resta, sino que vamos a sumar la parte del complemento que ya habíamos hecho, que es 11010010. Si nosotros realizamos la operación de suma, 0 con 0 es 0, 0 con 1 es 1, 1 con 0 es 1, 1 con 0 es 1, 1 con 1 es 0, acarreamos el 1, 0 con 0 es 0, con el 1 que tenemos acarreado es 1, 1 con 1 es 0, acarreamos 1, 0 con 1 es 1, tenemos 1, entonces nos da 0, acarreamos otra vez 1 y eso es lo que nos queda aquí de acarreo o carry, el 1. Si nosotros tomamos en cuenta nada más la parte de los 8 bits sin tomar en cuenta el acarreo, que es esta parte, vamos a tener que el resultado de esto es 0010, eso le corresponde al 2, punto fijo, 111 le corresponde a 875 y ese resultado es semejante a lo que tenemos en nuestra operación decimal. Igual no tomamos en cuenta lo que es el punto, entonces es un punto fijo porque nosotros lo imaginamos, lo establecemos y ahí nos mantenemos y al momento de nosotros traducir los resultados, ese punto decimal lo vamos a expresar. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Divisor de frecuencia. Para entender la necesidad de un divisor de frecuencia, primero debemos analizar el problema de sincronización entre el mundo digital y el mundo físico. Nuestro FFGA cuenta con un oscilador maestro que trabaja a 50 MHz. Si conectamos nuestro bloque setpoint directamente a este reloj, el sistema intentaría corregir el error del motor 50 millones de veces por segundo. Físicamente, la inercia del rotor y la inductancia de las bobinas impiden reaccionar a esta velocidad, lo que resultaría en vibraciones severas y el sobrecalentamiento del puente H. Necesitamos frenar este procesamiento. La solución desde el diseño de hardware es implementar un divisor de frecuencia. En VHDL, esto se construye simplemente programando un contador binario. Aprovechamos la fuerza de la lógica secuencial en una cascada de flip-flops. Cada bit superior parpadea exactamente a la mitad de la velocidad que el anterior. De esta manera, al extraer la señal de los bits más altos del contador, logramos dividir la frecuencia original del reloj por factores exponenciales de base 2. Aplicando este concepto a las especificaciones de nuestro proyecto, tomamos la frecuencia base de 50 MHz de la tarjeta y decidimos utilizar el bit 13 del contador. Al tratarse de un registro que empieza desde el bit 0, esto equivale matemáticamente a una división por 2 a la 14, es decir, dividir el reloj entre 16.384. El resultado de esta operación nos entrega una nueva frecuencia de 3051.75 Hz. Finalmente, al obtener el inverso de nuestra nueva frecuencia, encontramos nuestro tiempo de muestreo, que es de aproximadamente 0.327 milisegundos. Este es el corazón rítmico de nuestro lazo de control. Al conectar esta nueva señal de reloj a nuestro bloque de punto suma, el hardware tiene instrucciones estrictas. Solo leerá la posición del encoder y calculará el nuevo error cada 0.327 milisegundos. Este intervalo es lo suficientemente rápido para tener precisión micrométrica, pero le da el tiempo exacto al motor para reaccionar mecánicamente a las instrucciones del PWM. Hola a todos, yo soy Robledo Flores Aricos Waldo
y en esta ocasión les voy a explicar lo que es el punto de suma con frecuencia de muestreo. Para empezar, ¿qué es un punto de suma? Empecemos con lo básico. Un punto de suma, también llamado sumador, es un bloque funcional que recibe dos o más señales de entrada y produce como salida su suma algebraica, respetando su signo de cada una. Tiene cuatro características clave que vamos a necesitar durante toda la explicación: la operación de suma o resta con signo, la frecuencia de muestreo que define cada cuánto se procesa la señal, la representación signo magnitud, que es el formato de salida que estudiaremos, y su aplicación directa en sistemas de control donde calcula el error como ERN menos YN. Como se muestra aquí. Ahora el tema central, el formato de signo magnitud. La idea es muy intuitiva. En una palabra de n bits, el bit más significativo es el bit 7. En este ejemplo de 8 bits indica el signo 0 es positivo, 1 es negativo. Los 7 bits restantes representan simplemente el valor absoluto en binario puro. Aquí tenemos unos ejemplos donde, dependiendo justamente de este bit, podemos identificar cuando es 0 es positivo y cuando es 1 es negativo. Tiene dos ventajas importantes: es muy fácil de interpretar visualmente y es muy usado en salidas de convertidores DAC y procesadores de señal, pero también tiene dos desventajas. Hay dos formas de representar el 0 y la aritmética directa es más compleja que complemento a 2, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo define cada cuánto tiempo el sistema toma una foto de la señal continua para procesarla de forma digital. El criterio fundamental es el teorema de Nikis-Shannon. F debe de ser al menos el doble de la frecuencia máxima de la señal de entrada. De lo contrario ocurre aliasing, que en cuando las frecuencias altas se distorsionan y parecen frecuencias bajas. En la gráfica de la izquierda podemos ver la señal continua en azul y los puntos amarillos son las muestras tomadas por el sistema. El periodo de muestreo T es simplemente 1 sobre Fs. Para darnos una idea de escala, el audio de un CD usa 44.100 Hz. Un control PID rápido en FPGA trabaja entre 1 y 10 kHz y un sensor de temperatura puede pasar de 1 a 100 Hz. Arquitectura de un FPGA. Veamos cómo simplemente esto es un hardware. El flujo tiene cuatro etapas. Primero, las entradas A y B llegan al formato signo magnitud, así que no podemos sumarlas directamente porque la aritmética SM es compleja. Entonces la convertimos en complemento a 2, que es como trabaja internamente el hardware. Luego el sumador opera en complemento a 2. El resultado se almacena en un registro que se actualiza solo en el flanco de subida del reloj, que es nuestra frecuencia de muestreo. Esto es clave, garantiza la salida sea estable y no cambia a mitad del ciclo. Finalmente el resultado se convierte de vuelta a signo magnitud para la salida, que es el formato que esperan los módulos siguientes del sistema. Este es un ejemplo de cómo se vería el código de VHDL. Y en esta tenemos ejemplos numéricos. Aquí lo importante, un ejemplo concreto,
podemos tomar en cuenta estos. Convertimos más 45 a ASM. El bit de signo es 0 porque es positivo. Y la magnitud 45 de binario, que es todo lo que resta de aquí para acá, es básicamente este es el número y este es el signo. Ahora, para convertir a menos 27, tenemos que el primer bit es 1. Eso nos dice que es negativo. Y así tenemos el 3. En este convertimos ambos en complemento 2 para poder sumar. Más 45 queda igual y para menos 27 hacemos inverso. Más 1. Obtenemos este de aquí. Ahora, aquí hacemos una suma de binarios y obtenemos este resultado. El resultado tiene bit de signo 0 confirmado positivo. Por último, esto lo convertimos a decimal, que diga a código binario. Y por último, un registro sincronizado en la frecuencia a 10.000 kHz. El periodo es de 100 microsegundos. La salida se actualiza en el siguiente flanco de subida del reloj. Esto es una aplicación en lazo cerrado. En un sistema de control de lazo cerrado, el punto de suma recibe la señal de referencia, que podemos decir que es este. Tenemos la referencia, este es el set point y esta es nuestra retroalimentación, que es una salida medida del sistema. La diferencia entre el error es igual al AR menos Y, es el error que el controlador PID implementando en el FPGA. Esto está hecho para que se reduzca todo el error o tienda a 0. Signo magnitud porque nos dice que inmediato si estamos por encima o por debajo de referencia. El reloj garantiza que toda la cadena opere de manera sincronizada a la misma tasa de frecuencia, evitando condiciones de carrera y glitches en un bus de datos. Por último, tenemos las conclusiones. El punto suma calcula el error en tiempo real en un lazo de control digital. La frecuencia de muestreo define la velocidad de actualización y debe cumplir Nyquist. La representación signo-magnitud facilita leer el sentido del error, aunque internamente operemos con complemento a 2 y el registro del FPGA sincronizado con el reloj garantiza salidas estables, libres de glitches, y eso se podría decir que es todo por mi parte. Gracias.